El dios egipcio Tot, conocido también como Yehuti en la lengua egipcia original, es una figura fascinante que abarca múltiples dominios del conocimiento humano y divino. Su importancia es tal que ha dejado una huella en la filosofía, la religión y las prácticas mágicas, que ha trascendido las fronteras geográficas y temporales. Tot es uno de los dioses más antiguos del panteón egipcio, con registros que lo mencionan que datan desde los periodos predinásticos y dinásticos tempranos. Sin embargo, como muchos dioses antiguos, las raíces precisas de Tot son difíciles de determinar. Su culto principal estaba centrado en la ciudad de Hermópolis, una ciudad que estaba ubicada cerca del centro geográfico de Egipto y, por tanto, en una posición estratégica para el comercio y el intercambio cultural. Las evidencias arqueológicas y textuales que nos hablan de Tot son variadas y diversas. Se encuentran referencias a él en textos funerarios como el Libro de los Muertos, inscripciones en templos y monumentos, y en textos médicos y científicos de la época. Estos textos a menudo lo representan como un dios de la sabiduría, la escritura y la magia. Es difícil determinar si Tot deriva de dioses de otras civilizaciones antiguas, debido a la complejidad de la evolución religiosa y la falta de registros claros. No obstante, hay algunas conexiones y similitudes que podrían ser significativas. Nabú, en la mitología babilónica. Nabú, el dios mesopotámico de la escritura y la sabiduría, tiene algunas funciones que recuerdan a las de Tot. Nabú es una deidad importante en las religiones mesopotámicas, especialmente en el panteón de Babilonia y Asiria. Es el dios de la sabiduría, la escritura y, en ciertos contextos, del destino. Tradicionalmente es el hijo de Marduk, el dios principal del panteón babilónico, y de Sarpanitu. En Asiria se le asocia a menudo con Asur, el dios principal del panteón asirio. Nabú fue venerado desde el segundo milenio antes de Cristo hasta el período aqueménida y posiblemente más allá. Nabú es frecuentemente representado con una tablilla de arcilla y un estilete, símbolos de su dominio sobre la escritura y el conocimiento. En algunas tradiciones, también se le otorga poder sobre los asuntos del destino, y se le ve como el escriba celestial, que registra la vida y el destino de la humanidad. Sus principales centros de culto estaban en la ciudad de Borsipa, cerca de Babilonia, y en la ciudad asiria de Calú. Los templos dedicados a Nabú a menudo albergan bibliotecas y escuelas, subrayando su papel como patrón de la sabiduría y el aprendizaje. Nabú fue una de las deidades más veneradas en Mesopotamia y desempeñó un papel crucial en el ámbito intelectual y religioso de la región. Su culto influyó en el desarrollo de sistemas educativos y prácticas de adivinación. Nabú también tuvo un impacto duradero en la formación de conceptos posteriores de deidades de la sabiduría y el conocimiento, tanto en Mesopotamia como en culturas circundantes. Seshat, en el panteón egipcio. Aunque es otra deidad egipcia, es relevante mencionar a Seshat, la diosa de la escritura y la contabilidad, a menudo considerada como la contraparte femenina de Tot. No se sabe si Tot y Seshat tienen un origen común, o si uno de ellos es una versión más antigua del otro. Seshat es una deidad en el panteón egipcio, asociada con la escritura, la arquitectura, la astronomía y la matemática. A menudo se la describe como la contraparte femenina o consorte de Tot, el dios de la sabiduría y la escritura. Aunque su estatus y atributos tienen similitudes con Tot, Seshat tiene su propio conjunto de responsabilidades y características distintivas.
Seshat es comúnmente representada como una mujer que lleva una estrella o roseta en su cabeza, y en ocasiones también se la ve llevando un bastón y una paleta de escritura, símbolos asociados a la escritura y la medición. Es considerada la patrona de los escribas y se le atribuye la invención de la escritura. Además, se creía que ayudaba en tareas como la medición de terrenos para la construcción de edificios y templos, lo que también la vinculaba a la arquitectura. Seshat desempeñó un papel en diversos rituales y festivales, incluida la ceremonia de la estiración de la cuerda, un rito que establecía los cimientos de nuevos edificios y templos. Ella es mencionada en varios textos antiguos como el Libro de los Muertos, aunque no tiene un cuerpo mitológico tan extenso como otras deidades más prominentes. Mientras que Thoth podría considerarse más prominente en términos de su alcance mitológico y ritual, Seshat tenía un lugar especial en la vida intelectual y ceremonial de Egipto. Ella es una de las pocas deidades femeninas vinculadas con la sabiduría y la escritura, y su influencia es especialmente notable en el ámbito de la construcción y la planificación arquitectónica. Aunque no hay templos conocidos que estén dedicados exclusivamente a Seshat, ella a menudo es representada en escenas de templos y tumbas, especialmente en contextos que implican escritura, medición o planificación. Seshat es una deidad fascinante en su propio derecho, que ofrece una perspectiva única sobre cómo los antiguos egipcios entendían los conceptos de escritura, arquitectura y sabiduría. Su papel puede haber sido eclipsado en parte por deidades más prominentes como Thoth, pero su importancia en actividades específicas y su lugar en el panteón egipcio la convierten en una figura digna de estudio e interés. Ahura Mazda en la mitología persa. Aunque las conexiones son mucho más tenues, Ahura Mazda, la divinidad suprema del zoroastrismo, también es un dios del conocimiento y la sabiduría. Ahura Mazda es la divinidad suprema en el zoroastrismo, la antigua religión preislámica de Persia fundada por Zoroastro o Zaratustra. Es el dios de la sabiduría, la verdad y la luz, y representa el polo positivo en una cosmología dualista donde se opone a Angra Mainyu, la entidad del mal y la oscuridad. Ahura Mazda es a menudo representado como un ser completamente bueno, sabio y justo. No tiene forma física y es incomprensible para la mente humana, aunque en el arte persa se le ha representado ocasionalmente mediante símbolos como el disco solar alado. Es el creador del universo y la fuente de todo lo que es bueno y justo en el mundo. En el zoroastrismo, Ahura Mazda es la fuente de todo lo bueno y es venerado como tal. Los seguidores de Zoroastro son instados a seguir el camino de la verdad, Asha, y evitar las fuerzas del caos y la mentira representadas por Angra. Ahura Mazda es también el creador de Amesha Spentas, los 7 divinos atributos o entidades que ayudan a llevar a cabo la voluntad divina en el mundo. El concepto de Ahura Mazda ha tenido una influencia significativa en la historia y la cultura persas. Durante el periodo aqueménida y posteriormente bajo los sasánidas, el zoroastrismo fue promovido como la religión estatal y Ahura Mazda fue reconocido como la divinidad suprema. Incluso después de la islamización de Persia, el concepto de Ahura Mazda y los principios zoroástricos han continuado influyendo en la cultura y la religión persas. El concepto de un único Dios supremo en el zoroastrismo ha llevado a algunos estudiosos a considerar el impacto potencial de Ahura Mazda en el desarrollo del monoteísmo en otras tradiciones religiosas, aunque esto sigue siendo un tema de debate académico. Ahura Mazda es una de las divinidades más importantes de la antigua Persia, cuya influencia se extiende mucho más allá de su contexto original. Representa la encarnación del bien,
la verdad y la justicia, y sigue siendo una figura central en el zoroastrismo moderno. Brahma en la mitología hindú. Otra deidad vinculada al conocimiento y la creación es Brahma en el hinduismo. Brahma es una de las principales deidades en el hinduismo, parte de la Trimurti, que también incluye a Vishnu y Shiva. En este trío, Brahma es el creador del universo, mientras que Vishnu es el preservador y Shiva el destructor. Brahma es generalmente representado con 4 caras y 4 brazos, simbolizando su omnipresencia y omnipotencia. En sus manos a menudo lleva un cetro, un libro, un rosario y un loto, representando autoridad, conocimiento, tiempo y naturaleza creativa, respectivamente. Aunque es considerado el creador del universo, curiosamente no se le adora tanto como a otros dioses en el hinduismo contemporáneo. Y los templos dedicados exclusivamente a él son relativamente raros en la India. En la cosmología hindú, Brahma nace de un loto que emerge del ombligo de Vishnu. Inicia la creación del universo, que luego es mantenida por Vishnu y eventualmente destruida por Shiva para volver a ser creada. Este ciclo de creación, preservación y destrucción es un tema recurrente en el hinduismo. Brahma también aparece en otras tradiciones religiosas de la India, como el budismo y el jainismo, aunque su papel en estas religiones no es tan prominente como en el hinduismo. Su papel como creador lo convierte en una figura crucial en diversos textos, mitos y discursos filosóficos, especialmente en debates sobre la naturaleza de la realidad y la creación. La figura de un creador divino es común en muchas religiones del mundo. Sin embargo, lo que hace particularmente interesante a Brahma es la paradoja de su menor relevancia en la práctica devocional, a pesar de su estatus teológico como creador del universo. Esta particularidad distingue al hinduismo de otras tradiciones religiosas, donde el creador es a menudo el objeto principal de adoración. Brahma es una figura compleja y multifacética, que juega un papel central en la cosmología hindú y en el pensamiento filosófico relacionado con la creación y la naturaleza del universo. Sin embargo, su presencia en la vida religiosa cotidiana del hinduismo es mucho más discreta en comparación con otras deidades principales como Vishnu y Shiva. Es importante tener en cuenta que la figura de un dios de la sabiduría es arquetípica y se encuentra en muchas culturas. La carencia de evidencia clara hace difícil determinar si Thoth proviene de o fue influenciado por dioses de otras civilizaciones, o si su origen y desarrollo fueron principalmente endógenos a la cultura egipcia. El origen de Thoth es un tema complejo que desafía las respuestas sencillas. Lo que sí está claro es que su impacto en la cultura, la religión y la filosofía ha sido profundamente significativo, tanto dentro como fuera de Egipto. En la cosmogonía egipcia, Thoth era visto de múltiples maneras, como el corazón y la lengua de Ra, el dios solar, como el árbitro que resuelve disputas entre los dioses, y como el inventor de la escritura y las matemáticas. Se le atribuye también la autoría del Libro de los Muertos, una guía para el más allá. Thoth era a menudo representado como un hombre con cabeza de ibis, aunque también podía tomar la forma de un babuino. Thoth es una de las deidades más intrigantes y polifacéticas del panteón egipcio, asociado con la sabiduría, la escritura, la magia y el tiempo, entre otros aspectos. Thoth ha aparecido en una variedad de contextos y mitos. Aquí hay algunas de sus apariciones más interesantes. El juicio de Osiris. Thoth juega un papel crucial en el juicio de Osiris,
un rito funerario en el que los corazones de los muertos son pesados contra la pluma de la verdad de Ma'at. Thoth actúa como el escribano que registra los resultados, asegurando que el proceso sea justo y que el destino del alma esté correctamente determinado. El libro de Thoth. Este libro mítico, atribuido a Thoth, se decía que contenía toda la sabiduría del mundo, incluida la habilidad de comprender a los animales y el poder de resucitar a los muertos. En mitos y leyendas, aquellos que buscan este libro deben enfrentarse a pruebas y tribulaciones extremas. El contendiente de Horus y Set. En el mito que narra la lucha entre Horus y Set por el trono de Egipto, Thoth actúa como mediador y juez. En algunas versiones del mito, también es el que cura a Horus después de que Set le saque los ojos, demostrando su papel como dios de la sabiduría y la medicina. La creación del calendario. Thoth es a menudo acreditado con la creación del calendario de 365 días. Según el mito, ganó luz diurna adicional jugando a los dados con la diosa lunar Khonsu, para crear los 5 días adicionales que permitieron que Nut, la diosa del cielo, diera a luz a sus 5 hijos, Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus el Viejo, resolviendo así un dilema cósmico. Este mito subraya el papel de Thoth como el maestro de todas las formas de conocimiento, incluida la astucia y la estrategia necesarias para ganar un juego de esta naturaleza. Además, recalca su autoridad sobre la medición del tiempo y los ciclos cósmicos, lo que era de vital importancia en una sociedad agrícola que dependía de la regularidad de las estaciones. Esta historia pone de manifiesto cómo las habilidades de Thoth no se limitaban a la escritura y la sabiduría en un sentido abstracto, sino que también abarcaban conocimientos prácticos y aplicados, como la astrología y el calendario, que tenían un impacto directo en la vida cotidiana de las personas en el antiguo Egipto. Thoth y la palabra escrita. Thoth es a menudo considerado el inventor de la escritura jeroglífica y por ende es el patrón de los escribas. Los escribas solían tener un amuleto con la forma de Thoth para ayudarles en su trabajo. La figura de Thoth también se transformó en Hermes Trismegisto en las tradiciones griegas y romanas, donde se le atribuye la autoría de obras sobre alquimia, astrología y magia, colectivamente conocidas como literatura hermética. El Corpus Hermeticum atribuye sus enseñanzas a Hermes Trismegisto. El Corpus Hermeticum es una colección de textos filosóficos y teológicos escritos en griego que datan aproximadamente del siglo II al III después de Cristo. Estos textos forman la base de la tradición hermética, una escuela de pensamiento esotérico y místico. Los textos abordan una variedad amplia de temas, incluida la naturaleza de Dios, la creación del universo, la relación entre el cuerpo y el alma, y la búsqueda de la sabiduría y la iluminación espirituales. Los textos están redactados en varios formatos, incluidos diálogos, himnos y tratados. Algunos de los temas recurrentes son el todo, el uno, la idea de un principio fundamental, una fuente única de toda la creación, es central en el Corpus Hermeticum. A menudo se le llama el todo o el uno. Relación del ser humano con lo divino. Los textos exploran cómo los seres humanos pueden acercarse a lo divino a través del conocimiento, gnosis, y la iluminación. Cosmogonía. Varios textos del corpus describen el proceso de creación del universo. Magia y astrología. Algunos textos tocan temas más esotéricos, como la magia y la astrología,
aunque siempre en el contexto de la búsqueda de la sabiduría divina. Alquimia espiritual. El proceso de purificación y elevación del alma se describe a menudo en términos que recuerdan a la alquimia. El Corpus Hermeticum ha tenido un impacto duradero en la filosofía, la religión y la esoteria de Occidente. Durante el Renacimiento, la traducción de estos textos al latín contribuyó a un resurgimiento del interés en las ciencias ocultas y la filosofía esotérica. Filósofos como Marsilio Ficino y Giordano Bruno estuvieron fuertemente influenciados por la tradición hermética. El Corpus Hermeticum es una colección compleja y multifacética que aborda temas filosóficos y espirituales. Su influencia se puede sentir en una amplia gama de tradiciones esotéricas y filosóficas, y continúa siendo un texto importante para aquellos interesados en la tradición hermética. En la tradición judeocristiana, algunos han identificado a Thoth con el arcángel Rafael, guardián del conocimiento y la curación. El arcángel Rafael es una figura destacada en varias tradiciones religiosas, incluyendo el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su nombre significa Dios sana o Dios ha sanado, y es comúnmente considerado como el arcángel de la curación y la medicina. En el judaísmo, Rafael aparece en textos no canónicos como el libro de Tobías, que es parte de la Biblia católica pero no del canon hebreo. En este libro, Rafael ayuda a Tobías a curar la ceguera de su padre y a exorcizar un demonio que aflige a su futura esposa. En la tradición mística judía o cábala, Rafael está asociado con el Sefirá de Tiferet, que representa la armonía y la curación. En la tradición cristiana, el arcángel Rafael es uno de los 7 arcángeles que sirven como mensajeros entre Dios y la humanidad. Al igual que en el judaísmo, se le considera el ángel de la curación. Es particularmente venerado en la Iglesia católica y en algunas tradiciones ortodoxas, donde su festividad se celebra el 29 de septiembre, junto con los arcángeles Miguel y Gabriel. En el Islam, Rafael es conocido como Israfil. Aunque su papel como ángel de la curación no está tan enfatizado, se le describe como el ángel que tocará la trompeta para anunciar el día del juicio final. Según las tradiciones islámicas, es uno de los 4 arcángeles, junto con Miguel, Gabriel y Azrael, el ángel de la muerte. Rafael también ha sido adoptado en varias tradiciones esotéricas y místicas, donde se le considera un ángel de la sanación, la alquimia y la sabiduría. En la cultura popular, aparece en diversas obras de literatura, arte y medios de comunicación, como un ser de bondad y curación. El arcángel Rafael es una figura compleja y multifacética, cuya principal característica es su capacidad para curar y proporcionar consuelo y guía en momentos de sufrimiento y enfermedad. No tenemos citas de Thoth como podríamos tener de figuras históricas más recientes, pero en textos como el Libro de los Muertos, el texto de los sarcófagos y otros textos funerarios, las palabras y encantamientos atribuidos a Thoth son fundamentales para guiar a los muertos a través del inframundo. Thoth era el patrón de los escribas y se consideraba que su invención de la escritura había hecho posible la civilización misma. También era el guardián del tiempo, de la magia y del conocimiento divino y humano. Las casas de vida, instituciones educativas adjuntas a los templos, a menudo se dedicaban a Thoth. El encantamiento de los 42 nombres de Dios, también conocido como el capítulo 125 del Libro de los Muertos, es quizás uno de los textos más famosos asociados con Thoth. Aunque no es estrictamente un encantamiento de Thoth per se, en este texto el alma del difunto se presenta ante el tribunal de Osiris para el juicio, y Thoth actúa como escribano y juez en la escena.
El alma debe recitar los nombres de las 42 deidades del tribunal y declarar que no ha cometido una serie de pecados. Un ejemplo específico de un encantamiento atribuido a Thoth es el discurso de la escondida sabiduría, que aparece en ciertos textos de los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos. No obstante, estos textos antiguos se escribieron en un lenguaje y en un contexto cultural que son muy diferentes de los nuestros, por lo que la cita exacta puede variar según la traducción y la interpretación. El papel de Thoth como guardián de la sabiduría y el conocimiento lo vincula a muchos textos y encantamientos mágicos del antiguo Egipto. Sin embargo, es crucial recordar que estos encantamientos eran partes integrales de prácticas religiosas y rituales, y se entendían de manera muy diferente en su contexto original, comparado con las ideas modernas sobre la magia. El discurso de la escondida sabiduría no es un texto específico y ampliamente reconocido, en el mismo sentido que, por ejemplo, el capítulo 125 del Libro de los Muertos en la literatura del Antiguo Egipto. Sin embargo, la idea de sabiduría escondida es un tema recurrente en muchos textos antiguos, y especialmente en relación con la figura de Thoth, el dios de la sabiduría y el conocimiento, la escritura y la magia en la mitología egipcia. En los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos, que son colecciones de hechizos, rituales y oraciones destinadas a ayudar al faraón o al difunto en su viaje al más allá, hay menciones de conocimientos secretos y palabras de poder que están relacionadas con Thoth. Estos textos son fuentes primarias para comprender las creencias religiosas y las prácticas mágicas del antiguo Egipto. La idea de una sabiduría escondida a menudo se asocia con el conocimiento mágico o esotérico, algo que está más allá del entendimiento común y que debe ser revelado o descubierto a través de rituales, meditación o iniciación. En este contexto, Thoth es el guardián o el transmisor de este tipo de sabiduría, y es por eso que es una figura importante en diversas tradiciones esotéricas, no solo en el antiguo Egipto, sino también en la literatura hermética, que mezcla ideas egipcias y griegas. Un ejemplo de un hechizo o encantamiento que invoca a Thoth es el hechizo 78, diseñado para transformar a alguien en un cocodrilo. Una de las historias más enigmáticas asociadas con Thoth es la del Libro de Thoth, un texto mágico que se dice que otorga a su lector el conocimiento de los secretos del universo. Este libro mítico ha sido objeto de innumerables leyendas y especulaciones, pero no hay evidencia de que exista un libro de Thoth físico y tangible que contenga todo el conocimiento esotérico atribuido a la deidad. La figura de Thoth ha continuado apareciendo en literatura moderna, juegos de rol y otros medios, usualmente como una encarnación de la sabiduría divina o del conocimiento oculto. En resumen, Thoth es una de las deidades más versátiles e influyentes del antiguo Egipto, con un legado que ha perdurado a través de los mitos, la literatura y la tradición esotérica. Los textos herméticos, que incluyen discusiones sobre la naturaleza de Dios, la creación y el destino del alma, han influido en el pensamiento filosófico y teológico durante siglos. Desde el Renacimiento hasta las modernas escuelas esotéricas, el legado de Thoth como fuente de sabiduría sigue vivo. Thoth es una figura compleja y multifacética, que ha capturado la imaginación y el respeto de la humanidad durante milenios, impactando de forma significativa en la religión, la magia, la filosofía y el conocimiento en general.